¿Después de la tormenta viene el bien? En un pequeño pueblo vivía un hombre de 60 años conocido por su dedicación incondicional y amorosa a la iglesia. Era un trabajador fiel, siempre dispuesto a ayudar con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de compasión. Su presencia fue un bálsamo para la comunidad y todos buscaban su sabiduría espiritual. Sin embargo, su vida estuvo a punto de dar un giro inesperado, un camino que lo llevaría a enfrentar desafíos y cuestionar su propia fe. Había pasado décadas sirviendo a Dios con una pasión y un compromiso que inspiraba a todos los que lo rodeaban. Su vida parecía ser un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios, un ejemplo de cómo la fe puede transformar y guiar a una persona. Sin embargo, su vida estuvo a punto de dar un giro inesperado. Un día, una nueva hermana convertida llegó a la iglesia. Era joven y hermosa, y el hombre de 60 años no pudo resistirse a su belleza. Comenzó a sentirse atraído por ella y pronto se vio envuelto en una relación secreta. Al principio intentó luchar contra sus sentimientos. Se sintió culpable porque sabía que no estaba bien. Como miembro respetado de la congregación, su conciencia lo acusaba constantemente. Oró, ayunó y buscó consejo, pero aún así no pudo liberarse de esa pasión prohibida. En cada servicio, sus ojos la buscaban entre los fieles y su corazón se aceleraba al verla. La joven, por su parte, quedó encantada con la atención recibida. Para ella, ese hombre mayor representaba madurez, experiencia y protección. Gradualmente, lo que comenzó como conversaciones inocentes y mensajes ocasionales se convirtió en reuniones discretas fuera de la iglesia. Intercambiaban miradas durante los servicios y, cuando podían, permanecían juntos en secreto. La situación empezó a pesarles. El hombre, alguna vez conocido por su postura firme y sus sabios consejos, ahora se encontró dividiendo su vida entre la fe y la culpa. Comenzó a evitar algunas reuniones e incluso dejó de participar activamente en las actividades de la iglesia. Su familia y amigos notaron el cambio, pero él siempre puso excusas por su comportamiento. La relación, que al principio parecía apasionante, se convirtió en una carga. El miedo a ser descubiertos crecía y la conciencia los atormentaba. Sabían que estaban jugando con fuego, pero al mismo tiempo se sentían atrapados en un ciclo difícil de romper. Ahora, la pregunta seguía siendo, ¿hasta dónde podría llegar esta relación antes de que todo llegara a un punto crítico? La relación prohibida duró 5 meses. Durante este tiempo, se alejó de Dios y de la iglesia. Se sentía culpable y avergonzado, pero no podía parar. Un día, ese trabajador empezó a sentirse mal. Tenía manchas en el cuerpo y se sentía débil. Fue al médico y recibió un diagnóstico devastador. Había contraído una enfermedad terminal transmitida por la sangre y todo se vino abajo. Se sintió devastado y lo perdió todo: su salud, su familia, su iglesia y su confianza. Se arrepintió amargamente de sus pecados y se sintió abandonado por Dios. Solo, revivió cada momento que condujo a ese momento. Recordó la primera mirada, la primera conversación, la primera vez que se dio a la tentación. Al principio parecía inofensivo, pero ahora vio cuánto se había desmoronado su vida. El peso de la culpa lo consumía día tras día y ya no tenía fuerzas para continuar. Sus viejos amigos de la iglesia se mudaron, su familia ya no confiaba en él y su salud empeoraba a cada momento. Intentó buscar consuelo en la oración, pero sentía como si sus palabras no fueran escuchadas. El arrepentimiento ardía en su interior, pero nada parecía aliviar su dolor. En medio de su soledad, comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado de la gracia y el perdón. ¿Dios realmente lo había abandonado o él mismo se había alejado tanto que ya no podía sentir su presencia? Con el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Aunque no tenía fuerzas, decidió buscar a quienes había herido. Pidió perdón a su familia, intentó reconciliarse con sus hermanos de la iglesia y, sobre todo, entregó su corazón arrepentido a Dios. Aunque las consecuencias de sus errores fueron irreversibles, encontró un pequeño rayo de esperanza. La certeza de que, a pesar de todo, aún podía buscar la redención lo mantuvo firme en los últimos días de su vida. La nueva hermana convertida, que había estado involucrada en la relación prohibida, le confesó todo al pastor de la iglesia. El pastor la guió y la ayudó a arrepentirse. El pastor le recordó a su hermana que lo que siembras, también cosechas,
Gálatas 6, 7-8. Explicó que las consecuencias del pecado son reales y pueden ser devastadoras. Sin embargo, el pastor también recordó que después de la tormenta viene la calma, Mateo 7, 24-27. Explicó que incluso en las consecuencias del pecado, siempre hay esperanza de redención y restauración. Más bien, quiero decir que el perdón de Dios trae paz interior y tranquilidad, porque sabemos que somos amados y aceptados por Dios, independientemente de nuestros errores. El perdón de Dios nos libera de la culpa y la vergüenza, permitiéndonos vivir una vida más auténtica y libre. El trabajador, que se había arrepentido de sus pecados, recibió el perdón de Dios. Se sintió libre de culpa y vergüenza. A partir de ese momento, comenzó a esforzarse por vivir una vida más justa y recta. Comenzó a asistir a la iglesia con regularidad y a participar en actividades caritativas y servicio comunitario. También comenzó a estudiar la Biblia con mayor profundidad, buscando comprender mejor la voluntad de Dios y cómo aplicarla en su vida. Se sintió renovado y revitalizado, con un nuevo propósito y dirección. A medida que siguió creciendo en su fe, comenzó a notar cambios significativos en su vida. Se sintió más tranquilo y más confiado, incluso frente a los desafíos y dificultades. También comenzó a darse cuenta de que el perdón de Dios no era solo un concepto teológico, sino una realidad viva y poderosa que podía transformar su vida. Se sintió agradecido por esta experiencia, y supo que nunca volvería a ser el mismo. Se sintió liberado para vivir una vida plena y abundante, libre de culpa y vergüenza. Sabía que todavía enfrentaría desafíos y dificultades, pero confiaba en que, con la ayuda de Dios, podría superarlos y vivir una vida victoriosa. El trabajador, que se había arrepentido de sus pecados, recibió el perdón de Dios. Se sintió libre de culpa y vergüenza. Esta historia real del trabajador es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias reales, pero que siempre hay esperanza de redención y restauración. Con la gracia de Dios es posible arrepentirse, restaurarse y comenzar una nueva vida. La historia del trabajador nos muestra que, independientemente de nuestros fracasos y errores, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Él no nos juzga por nuestras acciones, sino por nuestro corazón y nuestra voluntad de arrepentirnos y cambiar. Además, la historia del trabajador nos recuerda la importancia de la comunidad y el apoyo de los hermanos en Cristo. Cuando nos sentimos perdidos y sin rumbo, es fundamental tener a nuestro alrededor personas que puedan guiarnos, animarnos y apoyarnos en nuestro viaje espiritual. Entonces, si estás pasando por un momento difícil y te sientes perdido, debes saber que hay esperanza para ti. Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, y hay personas a tu alrededor que pueden ayudarte en tu viaje. Suscríbete al canal y ayuda a personas en tu misma condición a escuchar este mensaje liberador.